Muy bien, ya estamos de regreso y está en pantalla ya nuestro colega Francisco Parra, editor de prensa, con su sección de cada día en donde nos va a contar, nos va a relatar de algún fenómeno en particular. Ayer hablábamos del coronavirus, de los países, y hoy día queremos hablar de un tema bien terrenal, bien nuestro incluso, que es el tema del precio de las bencinas, Pancho. Mira, te voy a dar un ejemplo. Yo llenaba el estanque de mi vehiculito hace, no sé, el año pasado con 30.000 pesos. Hoy se llena con 39.000 pesos. Entonces hay un problema serio con las bencinas que han subido demasiado. Entiendo que ese es un poquito el contexto de lo que nos vas a hablar. Sí, exactamente. Completamos la semana 31 de alzas consecutivas en el precio de las bencinas que van variando por región. Ya podemos ahondar en aquello que se encumbran por los 900 pesos y más acá en el Biobío, la gasolina de 95 octanos y que supera los 1.000 pesos en las zonas extremas, sobre todo del sur de nuestro país. Pero números más, números menos. ¿A qué se debe que la bencina en nuestro país sea tan cara? Y si realmente es cara en comparación con los países del mundo, hay diversas opiniones. Ya hay un análisis de que la bencina chilena, comparada con países desarrollados, no es que sea muy cara, pero sí es cara cuando se compara con nuestro vecindario, con Sudamérica, donde hay países que son productores, que tienen petróleo en su geografía. Vamos a revisar las siguientes gráficas para explicar por qué es tan cara la bencina en nuestro país. Esto tiene diversos factores. Primero, Chile importa más del 90% de su consumo. Ante esto no se puede hacer nada. Ya nuestro territorio es rico en otro tipo de recursos, pero no en hidrocarburos. Por lo tanto, más del 90% de lo que se consume, combustible, bencina, petróleo, todos los derivados del diésel, viene del extranjero, se importa. Ya el precio promedio mundial del litro de gasolina es de 1,18 dólares. En Chile el precio es de 1,28. No está tan separado, pero sí es más alto que el promedio mundial. También acá influye y de gran manera el impuesto específico a los combustibles. ¿Cómo no el impuesto específico? Ya vamos a detallar de qué se trata este impuesto tan polémico. Y factores internacionales donde, por supuesto, los países productores de una u otra manera fijan los precios. ¿Ya? Chile es el segundo país con el combustible más caro de América Latina. ¿Cuál es el primero? Uruguay. Uruguay es el país que tiene en América Latina el combustible más caro. Luego viene Chile. Luego viene nuestro país. Sigamos. Ahí está la radiografía en general de los factores que explican un poco por qué el precio del combustible es tan caro en Chile. Avancemos a la siguiente gráfica, por favor. ¿Qué es el impuesto específico? El impuesto específico fue creado luego del terremoto de 1985 que afectó al centro del país para la reconstrucción. Pero de eso ya ha pasado mucho tiempo y el impuesto sigue existiendo, cosa que parlamentarios de oposición sobre todo encuentran inexplicable, pero lo cierto es que ningún gobierno lo ha quitado, lo ha sacado este impuesto específico a los combustibles. Eleva en un 40% aproximadamente el precio final del litro de bencina. Y a eso, Hugo, agreguemos 100 pesos por el IVA. Eso te demuestra que lo que tú pagas por el litro de bencina, 500 pesos aproximadamente, es por concepto de puro impuesto. Aquí en Concepción, no sé, pensemos bencina de 93 octanos ya está en 900 pesos. Podría estar en 500 o 400 pesos el litro. Eso baja muchísimo el precio del combustible. Exactamente, Hugo, exactamente. Son cerca de 400 pesos del impuesto específico, solamente por ese concepto. Agrégale 100 pesos por el IVA y estás pagando más del 50% del precio final, o rondando en eso, solamente por concepto de contribución de impuesto al Estado. Ya un 40% aproximadamente son 412 pesos por impuesto específico. Tiene un componente fijo y uno variable. No todos lo pagan, no todos lo pagan. Hay exenciones, quedan afuera las navieras, las mineras, las grandes empresas, las empresas del rubro o del sector energético, y a los transportistas de carga se les reintegra lo que gastan por concepto de impuesto específico de manera parcial.
2.780 millones de dólares recibe al año en promedio el Estado por este impuesto específico. Por eso, Hugo, que gobiernos de izquierda, de centro, de derecha, ninguno lo ha quitado, porque esto llena las arcas o entra a las arcas fiscales bastantes recursos que por otro impuesto quizás no entrarían. ¿Qué hacer ante este panorama? A ver, cambios en la ley, por supuesto, hay una labor legislativa. Hay un proyecto de ley, Hugo, para reducir el 50% al menos del impuesto en tiempos de crisis, como la actual. Una crisis sanitaria, una crisis social, una crisis económica, en periodos de estado de excepción. Bajar el impuesto en un 50%. ¿Ya? También hay otros proyectos de ley. Avancemos en la siguiente gráfica, que no es algo nuevo que se escuche, sino que hace años que viene rondando una propuesta para eliminar el impuesto específico, como dice arriba. Nada del 50%, eliminemos el impuesto. Si ya Chile se reconstruyó del terremoto del 85 y luego vino un terremoto peor, Hugo, que fue el del 2010, y pasa que este impuesto fue por el terremoto de San Antonio de Santiago, pero sigue afectando a todos los chilenos, ya nacido en el gobierno dictatorial. Hay una propuesta de eliminación de los beneficios tributarios, sí, ¿por qué algunos lo pagan y otros no? Las grandes empresas, los defensores de esa exención pueden decir, bueno, pero es que acá los recursos que mueven las mineras, las grandes empresas, evidentemente gastan mucho combustible, pero quienes critican esto aseguran que justamente esas compañías reciben una cantidad de plata impresionante por sus ganancias, ¿cómo no van a poder pagar el impuesto? Así que hay una propuesta de eliminación de los beneficios tributarios. Modificar el MEPCO, que es un sistema de estabilización, hay un fondo de estabilización también. Estos instrumentos se supone para amortiguar el alza de los combustibles motivada principalmente por factores internacionales y también con este impuesto específico. Pero esos instrumentos difíciles de analizar, que muy pocos lo entienden, están ahí bajo la lupa también. ¿Sirven o no sirven? Bueno, los gobiernos sucesivos han mencionado de que si no fuera por el MEPCO, el precio sería mucho mayor y que por lo tanto sirve. Fomentar... El MEPCO, perdón, bueno, hay varios, pues está el MEPCO, el CIPCO, y para atrás han habido varios mecanismos para regular el precio de los combustibles. Hoy el que tenemos es que permite que no suba ni baje más de 5 pesos, creo. 5 pesos. No puede subir ni bajar más de 5 pesos independiente de lo que los mercados internacionales digan. Pero a la larga, después de 30 y tantas semanas, y suman 5 pesos toda la semana, igual suman. Entonces, sí, aparentemente habría que encontrar otro mecanismo. Ha subido cerca de 180 pesos desde que empezaron estas alzas que ya van en la semana 31 en el precio de los combustibles. Y por último, Hugo, y no menos importante, pero no es fácil, es un trabajo que hay que hacer a mediano y largo plazo, fomentar la electromovilidad para no depender tanto del petróleo y sus derivados. Sin embargo, los automóviles eléctricos son carísimos actualmente. Ya se han instalado fuentes de energía para recargar las baterías de autos eléctricos, pero son poquísimas y son utilizados por un número ínfimo de personas en Chile. Sí. No sé si te queda otra lámina, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿O esas son todas? ¿Son todas? Ahí terminamos, Hugo. Sí, lo que pasa es que me van a retar a lo mejor, ¿eh? Pero hay otras circunstancias, Tal es que ¿por qué el precio del combustible es más caro aquí en Conce que en Santiago, por ejemplo, cuando tenemos una de las refinerías más importantes aquí en la región del Biobío? Entonces, es una cuestión que hemos preguntado hasta el cansancio y dan ciertas explicaciones, pero la gente en sus casas no termina de entenderlo. Tengo aquí en Napa, vivo al lado de Napa, al lado de la refinería, y yo pago una benzina más cara que la que pagan en Santiago o en otros puntos del país. Bueno, Hugo, lo que hemos averiguado y lo que se explica es que aquello se debe a los gastos en transporte. Tú sabes que el poco petróleo que tiene Chile se produce en Magallanes, la mayoría se importa y ahí fundamental es el rol de ENAP, que tiene que coordinar la distribución a todo el país. Las zonas más cercanas al centro, el combustible es más barato que en la zona del extremo sur, por ejemplo. La benzina más cara de Chile actualmente está en Aysén. La de 95, por ejemplo, supera los 1.000 pesos ya el litro. La benzina es más barata en Santiago,
en Biobío y en Maule. Por lo tanto, acá la situación de la región podría ser incluso peor. En el norte no es tan caro, ¿ah? Mira tú, en el sur sí. Sí, yo le metería otra cosita, y ya estamos terminando ya, Francisco, yo le metería otra cosita, el tema de las externalidades negativas. Pasaba también con la represa en el Alto Biobío. Se instalaron las represas en el Alto Biobío, ellas producían la energía, un gran porcentaje de energía para todo el país, y resulta que los que vivían al lado de la represa pagaban la energía más cara que la gente de Santiago. Sí. Ahí yo metería el tema de factores de externalidades negativas. Para todas las empresas que se instalen y produzcan algún bien y servicio y generan algún problema, digamos, para las comunidades, esas comunidades deberían estar beneficiadas en alguna medida para que esos productos para ellas fueran más baratos. Respecto a la electricidad, en el gobierno de Michelle Bachelet, sí, creo que se innovó y ya bajaron los precios. Cambio. Y por último, cortito, mencionar que muchos se preguntan cuál es el rol de ENAP. ENAP no fija los precios. Lo que pasa es que nosotros los medios recogemos la información que viene de ENAP semana a semana, pero ENAP recoge información del mercado y proyecta los precios. Pero son las empresas distribuidoras, las bencineras, las que están con todas las facultades para fijar los precios. El punto es que se basan en la orientación de ENAP, porque evidentemente si pasan ese precio, nadie iría a comprarle combustible. Pero es una guía la que da ENAP, una referencia solamente. Sí, muy bien. Muchas gracias, Francisco. Muy clarificador este espacio, que esté muy bien. Gracias. Gracias. Adiós.